Voy a hablarles sobre la organización territorial del Estado. Siguiendo a André Arieu, que es un jurista francés constitucionalista que vivió entre los siglos XIX y XX, podemos distinguir dos tipos de estados. Unos son los estados simples y otros serían los estados compuestos. Estados simples son aquellos que constituyen una única realidad estatal con una sola soberanía y una única constitución. Ejemplo de estados simples pues pueden ser Perú, Ecuador, España. La mayoría de los estados se constituyen como estados simples. Aquí, en estos países, solo hay una constitución, solo hay una soberanía. No se reconocen soberanías a nivel interno. En cuanto a los estados compuestos, podemos definirlos como el ensamblaje de dos o más estados que alumbran un único estado. Existe una constitución federal que unifica en un único estado los estados federados que comportan la Unión Federal, y es necesario para que esto se dé que haya una continuidad geográfica, es decir, que exista una continuidad física entre un estado y otro, y también que haya una homogeneidad cultural. Esto es obvio, que haya un lenguaje común, una cultura común. Si bien hay estados compuestos donde pueden convivir diversas lenguas, un ejemplo es Suiza. A pesar de lo pequeñito que es, hay cantones donde conviven diversas lenguas, pero siempre existe una cultura común y hay una lengua común. Bien, estas son condiciones necesarias para que sea viable un estado compuesto, un estado federal. Como ejemplos de estados compuestos, tenemos Argentina, Venezuela, Estados Unidos o Austria, además de Bélgica y Suiza, como he mencionado anteriormente. Un estado compuesto, la jefatura de estado puede ser tanto una monarquía, como es el caso de Bélgica, como una república, como es el caso de Argentina. Lo normal en un estado compuesto es que haya dos cámaras. Las Cortes se compongan de dos cámaras legislativas, una que es el Congreso y otra que es el Senado. El Senado, que es una cámara destinada a la representación territorial, es decir, que cada uno de estos estados que componen la Unión Federal, cada uno de estos estados tenga un representante o varios en el Senado. Por eso es usual que se usen dos cámaras de los parlamentos, los conformen tanto un Congreso como un Senado. Y también es usual en los estados compuestos que determinadas competencias como defensa, como la política exterior o como la política monetaria, ¿verdad?, por su misma razón de ser y por su mismo peso, estas competencias se atribuyen al Estado federal. Bien, dentro de los estados simples también podemos hacer dos distinciones de organización territorial. Un tipo de estados serían los estados simples centralistas, en los cuales existe el gobierno, el poder legislativo y el poder judicial, está todo centralizado, y lo único que podría existir es una subdivisión administrativa, tanto provincias, regiones y hasta municipios. Esta división es puramente administrativa, pero todo está centralizado en el Estado. Y otro tipo de estado simple sería el regional, estado simple regional, en el cual encontramos al Estado y las regiones en forma de satélites, donde pueden tener capacidades legislativas, ejecutivas y judiciales. En este modelo regional o descentralizado encontramos, por lo tanto, distintos centros de decisión política. Son órganos subordinados y pueden variar asimétricamente en cuanto a los distintos estados. Ahora bien, no se tratan de estados compuestos y existen diferencias evidentes. En primer lugar,
En cuanto a las competencias que se atribuyen a las regiones suelen ser mucho más reservadas que las que se atribuyen a los estados en una unión federal. Otro es la soberanía. No se les reconoce soberanía en ninguna de las regiones, ni tampoco poder constituyente. No tienen constituciones. El caso de España pues, es un poco peculiar porque si bien es un estado autonómico, un estado regional, por lo tanto es un estado simple, no es un estado compuesto, la verdad es que los estatutos de autonomía guardan bastante semejanza con la constitución de los estados federales y las competencias que se le atribuyen pues son bastante abundantes, pero en cualquier caso la soberanía reside siempre en el estado. Ya hablaremos en otro vídeo más detenidamente sobre el caso concreto del estado autonómico en España.